Bienvenidos a Caracol Ahora. Saludamos en estos momentos a todas las personas que se conectan en nuestras diferentes plataformas digitales. Es importante recordarles que estamos en vivo en YouTube, en Facebook, en TikTok, y la idea es que ustedes participen de cada una de las entrevistas, de nuestras charlas, porque recuerden que aquí primero es usted. Pues a esta hora queremos hablar nuevamente de TikTok. Por estos días son muchas las noticias que se han dado en el ámbito internacional por esta red social, pero en esta oportunidad es noticia porque se ha restringido y se ha implementado una nueva prohibición para los menores de 18 años que utilizan estas plataformas digitales y en específico TikTok. Pues sí, TikTok ha establecido una prohibición, solamente pueden utilizarlo por 1 hora o 60 minutos y posteriormente, para poder utilizar más tiempo, necesitan una clave. Pero ¿por qué se toman estas medidas? ¿Qué puede causar el uso excesivo de esta red social? Por eso hasta ahora nos conectamos con Felipe Liscano, él es cofundador de TechCetera.co. Bienvenido. Muchas gracias, me encanta estar aquí precisamente hablando de temas que le interesan a todo el mundo relacionados con la tecnología, sus usos y obviamente sus consecuencias. Oiga, Felipe, muchas noticias de TikTok. Prácticamente parece todos los días haciéndole publicidad a esa red social porque todos los días pasa algo diferente, ¿no? Indudablemente hay mucho que contar acerca de ella. Porque, dígame, por ejemplo, como para hacerle un recorderis a todo lo que ha pasado con esta plataforma, es de la Comisión Europea, estas restricciones que se tomaron para todos los funcionarios de los gobiernos europeos, de estos 27 países que componen la Comisión Europea. Es importante recordar que ordenaron a todos los funcionarios a eliminar esta aplicación de sus celulares. También lo hizo el Congreso de los Estados Unidos. Y bueno, ahora sí entremos en materia y hablemos ahora de esta prohibición que ha dado a conocer en las últimas horas TikTok. ¿Por qué cree que se da esta prohibición, Felipe? ¿Qué encontraron o cree que también fue por petición también de la gente? Porque ya mucha gente o muchas personas se estaban volviendo adictas o están volviéndose adictas con este tipo de contenidos. Bueno, pues indudablemente aquí hay mucha tela de dónde cortar, como dicen las abuelas. En el día a día, los usuarios quieren una dosis de dopamina, quieren esa gratificación instantánea que se logra precisamente al obtener esa moneda de cambio que son los likes, los comentarios y toda esa viralización de los contenidos que se dan en este tipo de plataformas que son un gran invento, pero si no se usan bien, pues sobre todo en los más pequeños que tienen un cerebro que todavía está en desarrollo, pues puede llegar a ser catastrófico. Ya estamos viendo, por ejemplo, problemas a nivel de conflictos de ansiedad, ¿sí? Porque quieren estar pegados siempre a la pantalla por ese FOMO o miedo a perderse de la siguiente gran tendencia. Además, estamos viendo también que sobre todo en las mujeres o niñas ven unos modelos de cuerpos y de personas con unos comportamientos que son casi inalcanzables. Y por otro lado, el umbral de atención se está perdiendo, ¿sí? El querer siempre estar ahí en redes sociales haciendo ese swipe interminable, precisamente que los científicos de datos y los expertos en experiencia de usuario han optimizado para que cada vez tenga menos fricción, pues está llevando a que todo el mundo quiera estar ahí pegado. Además, los algoritmos pues han sido de cierta forma un poco perjudiciales, sobre todo para los más pequeños, porque tienden a premiar el tiempo que se está en pantalla, la frecuencia con la cual se le da likes, se interactúa con contenidos e inclusive cada cuánto se suben nuevos contenidos. Por eso muchos usuarios dicen, oiga, yo día a día tengo que estar ahí por lo menos una vez, porque si no el algoritmo me desacelera. ¿Qué quiere decir eso? Le muestra menos mis contenidos a las personas y seguramente empiezo a sentir que soy menos viral. Y recuerden que ahorita la influencia o la viralidad es como una moneda de cambio. Entonces, no es nada nuevo. Seguramente para estas plataformas ya se han visto impulsados y, por así decirlo, forzados a tener algún tipo de control, sobre todo para los más pequeños, porque no pueden estar ahí simplemente Ujú. pegados todo el tiempo sin o dejando de interactuar con el resto de las partes importantes de la vida. Entonces, esto es algo que efectivamente
puede llegar a ser bueno. Esperemos que los niños no se pongan a encontrar un bypass para saltarse, por así decirlo, esa prohibición que cada cierto tiempo pide que ingresen la clave que tienen los padres. Ahora, ya eso lo habíamos visto en el tiempo en pantalla, existe en iOS, existe en Android e inclusive para los adultos también les da un reporte semanal para saber en qué están invirtiendo su tiempo cada semana. Esto puede ser un indicador que seguramente para muchos los hará pensar, para otros es una métrica más que no les sirve de nada. Felipe, y no, incluso coincidencialmente el día de ayer en la tarde hablábamos de esos impactos psicológicos que estaba generando en la sociedad y sobre todo en los menores y en los jóvenes, todo el tema de los filtros, porque esto estaba generando de pronto estereotipos, estaba generando problemas o impactos en la salud mental de las personas, porque pues obviamente se ha vuelto en el refugio de, de estos filtros, de las personas que de pronto tienen bajo autoestima, que de pronto no se sienten cómodos con su cuerpo. Y es que es un planeta o un universo bastante amplio todo lo que implica esta plataforma, que todos los días, como le decíamos al inicio de esta charla, da de qué hablar, porque pues en materia de ciberseguridad, ahorita también en comportamiento social y todo lo que está generando. Y continuando con la charla, Felipe, usted mencionaba algo que me llama mucho la atención y es cómo evitar que los niños engañen a la red social, porque pues uno al momento de registrarse dice cuántos años tienes y uno pone más de 18, yo tengo 15 años, eso para nadie es un secreto y ahorita pues los niños y los jóvenes crecen con ese chip de poder manejar muy fácilmente y este tipo de plataformas. ¿Cómo evitar eso y cómo realmente cerciorar a nosotros como padres de familias, como hermanos, que se cumpla esa normativa o esa prohibición? Porque si uno coge y le da el celular a su hijo y dice, no, pues como ya pusieron esa prohibición, yo ya no tengo problema, eso a los 60 minutos pues ya se va a cancelar el contenido y no se va a poder volver a meter, pero uno después se da cuenta y lleva al niño todo el día pegado en el celular. José, indudablemente aquí hay un tema muy crítico y es que los smartphones, el iPad no pueden ser la niñera, ¿sí? Tienen que usarse en su justa medida, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Qué quiere decir? Hay que educar al niño, ¿sí? Esto es como cuando se le está enseñando a nadar. Usted no simplemente le da un gorro y unas gafas y lo bota a la piscina, sino que entra con él, lo tiene, está al lado, lo deja patalear un poquito y cuando ve que se está hundiendo lo ayuda hasta que la persona empieza a saber flotar y ya se vuelve una personita que de cierta forma sabe nadar. A nivel de ciudadanía digital es lo mismo, usted no los deja solos, sino que está ahí precisamente para orientarlos, para responder las dudas y para guiarlos, porque obviamente pues en Internet hay de todo. Hay aguas oscuras como en la Deep Web, hay sitios en donde usted no quiere estar y mucho menos quiere que su hijo esté ahí solo. Entonces siempre hay que orientarlos, siempre hay que, por así decirlo, guiarlos en la manera, en los buenos usos y sobre todo en la cantidad de horas que deben estar ahí pegados, porque pues muchos adultos dicen, oiga, llevo 3 o 4 horas y no me di cuenta en qué momento se pasó así el tiempo. ¿Y qué he logrado? Posiblemente nada. Entonces, ese modelo es como el de la rata de laboratorio, que le ponen el cebo y en la medida en que hace lo que debería hacer, pues le dan una gratificación. Entonces, hay que de cierta forma romper precisamente esa dinámica de el swipe infinito en donde uno está frente a la pantalla y hasta ese tiempo que uno se demora en pasar de un video a otro le ayuda al algoritmo precisamente para no ser tan obvio y dar unas recompensas que muchas veces varían. Precisamente este video fue exactamente lo que yo esperaba, este no. Entonces el cerebro dice, listo, tengo que seguir y tiene que ser interminable. Y precisamente la plataforma, pues con todo lo que está pasando, está intentando dar, por así decirlo, luces de que le importa que los usuarios no tengan que estar ahí siempre pegados, pese a que todo esto de la atracción y de tener muchos usuarios
todo el tiempo pues, genera plata. Entonces está Sí, intentando dar esos visos de, oiga, algo estamos haciendo, precisamente para que estos conflictos de ansiedad, este problema de atención que estamos creando y además todas estas deformación de cómo se debe ver, sobre todo las mujeres y demás, pues algo estamos haciendo. Entonces, pues claro. hay que, como papás, nunca dejar solos a los niños, siempre orientarlos, siempre mostrarles que muchas veces lo que se ve en la pantalla y la realidad no es lo mismo, ¿sí? Porque Claro. como decíamos con varios amigos, cada vez que uno va al mar o a piscina y ve a gente en vestido de baño, dice, "Mm, lo que yo veo en el celular y la realidad, muchas veces hay una deformación, hay un filtro que no me deja ver más allá. Y eso hay que contárselo a los niños, hay que aterrizarlos en la realidad. Así es. Oiga, Felipe, acá estoy viendo algunos de los comentarios que nos llegan en nuestras plataformas digitales y me hacen caer en cuenta en algo que es interesante. ¿En TikTok solamente se estaría dando esta prohibición o también ya se está haciendo en otras plataformas? Porque TikTok no es la única red social que utilizan los niños. También aparece en Instagram, aparece también incluso YouTube, aparece incluso también Facebook. Pues, como le decía hace un rato, indudablemente esto se ha empezado a dar y es un fenómeno porque, pues, obviamente Instagram ha sido tildado de tener contenidos muy nocivos, sobre todo para las adolescentes. Entonces, Ujú. pues, las plataformas han dado visos de que algo están haciendo. YouTube también ha tenido esos problemas porque el algoritmo es supremamente tóxico y han intentado arreglarlo, pero obviamente esto es como una máquina tragamonedas. Uno siempre hace hacia abajo y espera que, por así decirlo, los objetos en pantalla se ubiquen de una forma que a uno le genere esa gratitud, esa recompensa que siempre ha esperado. Entonces, al igual como en Las Vegas, pues en la medida en que esto siga estimulando al cerebro, ¿sí? Las plataformas tienen que mostrar, porque hay unas buenas costumbres y hay unas lecciones aprendidas que en teoría deberían llevar a que todas estas redes sociales pues generen algo bueno para la humanidad. Pero estamos viendo que muchas veces los esfuerzos no son suficientes y obviamente la enseñanza y la crianza empieza a jugar un papel supremamente importante. Lo que los niños ven en la casa, lo que los niños ven en el colegio, los ejemplos, todo eso repercute en el mundo físico y en el mundo digital, que cada vez están más unidos. Entonces, pues, indudablemente no podemos dejar la educación, el control en manos de estas grandes compañías, porque seguramente siempre Claro. van a jalar hacia su lado, que es la platica, el retorno. Claro que sí, mire, por ejemplo, en TikTok nos dice Paola, TikTok solo veo, pero no pierdo aún la cordura, que eso, bueno, es importante. Yo también a veces veo TikTok, me río, lo utilizo para desestresarme por las noches antes de acostarse. Inclusive lo que usted dice, uno pasa y pasa y pasa y cuando uno menos piensa, oiga, perdí media horita de sueño, pero pues bueno, ya uno dice, oiga, ya me estoy excediendo, ya uno lo apaga y listo, pero pues obviamente uno ve a veces personas que sí duran horas y horas y horas ahí perdidos en lo que es, inclusive hace poco acá en Caracol ahora revelamos el informe, un estudio que los niños estarían durando aproximadamente 2 meses al año en redes sociales. Imagínese, eso es perder usted 2 meses de la vida en un celular o en una tablet o en un computador, que eso ha llamado mucho la atención, no solamente de los padres de familia, sino también pues de todo este ámbito digital. Felipe, yo quiero que hablemos ahora, sí señor. Un tema importante. Yo siempre lo he dicho y en TechCetera lo hemos expresado y es, Sí. hay que educar no a través de la prohibición, sino de la orientación. Entonces, no, las redes sociales no son malas per se, es Ujú. el ser humano, los niños, los adultos y la falta de orientación la que hace que muchas veces se pierda una cantidad de tiempo abismal. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Siempre hay que educar, no prohibir. Felipe, yo creo que también es chévere e importante poner sobre la mesa las implicaciones que también traen tener este tipo de aplicaciones en los celulares con el tema de la privacidad, todo el tema de la información. Porque mire, a nosotros nos han pasado, digamos, en mi familia, que uno le presta el celular a los hijos y ellos obviamente compran,
descargan, utilizan fotos, a veces pues se meten en las cosas personales de uno y mucha gente no sabe que estas plataformas o estas redes sociales al momento de uno instalarlas le pide ciertos permisos y uno a todo le da porque le da pereza a uno leer, todo le da aceptar, 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 entonces tiene acceso al micrófono, tiene acceso a la cámara. ¿A qué riesgos también se ven de pronto envueltos las personas al aceptar este tipo de permisos o autorizaciones al momento de instalarlo en sus dispositivos móviles, tablets, computadores? José Miguel, aquí eso es supremamente importante y lo subrayo. Siempre hay que leer a qué me estoy comprometiendo. Tal como en los contratos, que mucha gente dice, uy, no, eso es muy largo, yo simplemente firmo y después vienen los problemas. Lo mismo pasa con las aplicaciones. Entonces hay que regular a qué acceden. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando una linterna le pide acceso a sus contactos, a su ubicación, al micrófono y a la cámara, uno dice, de pronto para todo esto no necesita tener acceso. Entonces uno puede, en la mayoría de sistemas operativos, tanto en las últimas versiones de Android como en iOS, uno puede darle permisos a las aplicaciones de manera granular. Ahora, la mayoría de gente tiene mala memoria y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por algo Facebook tuvo una pelea tan grande con Apple precisamente cuando empezaron a hablar de privacidad, porque yo creería que a nadie le gusta que sus datos sean vendidos una y otra vez al mejor postor. Entonces también hay que ver en qué momento usted no solo regala sus datos, sino los de sus conocidos. Porque cuando una aplicación le dice, oiga, yo voy a tener acceso a sus contactos y no tengo nada que ver con comunicaciones, pues hay que cuestionarse, hay que ver precisamente para qué y qué va a hacer con ellos y si puedo revocar ese acceso en cualquier momento. Precisamente los usuarios del iPhone tienen esa validación y puede decirle, oiga, yo solo le voy a dar acceso a la aplicación una vez o cuando la estoy usando, por ejemplo, en el caso de aplicaciones de movilidad como Uber, la de los taxis y demás, o puedo decirle, oiga, no quiero seguirle dando más acceso, ¿sí? Esto, por ejemplo, cuando en algún momento se habló sobre a qué datos acceden aplicaciones de mensajería. Era una vulgaridad la cantidad de datos a las cuales accedía el Messenger de Facebook. Sí, o sea, inclusive podría Hay mucha atención. Lo manejar último, qué hace tin, su ta, red. te mostramos el Ujú. mapa. Sí, Sí, Felipe. Sí, sí, señor, le estábamos escuchando. No, Felipe, es que precisamente ahorita estamos aquí que se está dando una información de último minuto, pero más adelante vamos a darles detalles a todas las personas. Pero Felipe, ya para terminar, yo quería de pronto que usted nos ayudara con esa invitación también a manejar de manera adecuada y responsable en familia, porque eso es un trabajo en familia, todo lo que tiene que ver con las plataformas, no solamente de TikTok, pusimos sobre la mesa, pues porque es noticia estas herramientas o estas prohibiciones que ha tomado esta plataforma, pero sí para todas las plataformas o redes sociales, porque a veces cree que uno de eso solamente es de adultos o eso a veces solamente es de niños, pero yo creo que desde las casas podemos formar, como usted muy bien nos los ha explicado, una conciencia digital, si yo no sé si lo podemos calificar de esa manera, para poder entender un poco todo lo que está pasando y toda la llegada de los avances tecnológicos. Porque es que, mire, ahorita se está abriendo la posibilidad del metaverso. Nuestros niños van a entrar a un metaverso que es un mundo irreal y también tienen que estar preparados para ese universo irreal y poder diferenciar de la realidad de lo irreal. Ahorita estamos viendo, mire, los niños ahorita desde los 3 4 años ya saben manejar un celular y entran y salen, compran y ven contenido que uno a veces no lo veía a esa misma edad. ¿Cómo caer en esa conciencia y trabajar en esa conciencia en familia? indudablemente las plataformas llegaron y llegaron para quedarse. El metaverso cada vez da opciones en primera persona, precisamente para interactuar no de una manera plana, sino más tridimensional con todo. Pero las normas de ciudadanía digital aplican igual a cualquiera de las plataformas. Siempre enséñele a los niños, vaya con ellos, no los deje solos, aclárele las dudas y siéntese con ellos a ver qué hacen en estas plataformas, con quién interactúa, porque también hay depredadores en el mundo digital.
eh, tal como pasa en la vida real, en donde uno no debe hablar con extraños en el mundo digital, es lo mismo, ¿sí? Si una persona te pide como amigo y no la conoces, vale la pena evaluar si será que debo aceptarlo o no, porque son las mismas normas. Uno no debe ir como turista en vacaciones dándole clic a todo, porque eso tiene repercusiones, ¿sí? Entonces, hay que guiarlos y sobre todo hay que abrir un ambiente de diálogo para que sea lo que sea que pase con el niño, con el adolescente, inclusive con el adulto de la tercera edad, pues siempre se pueda hablar y se pueda analizar e inclusive tener lecciones aprendidas que ayuden precisamente para evitar que ese tipo de situaciones se vuelvan a repetir, sea que le pase a alguien del núcleo familiar, a un amigo o simplemente a un conocido. Siempre hay que estar abiertos a orientar a las personas porque a cualquiera le puede pasar. Cada vez las amenazas son más sofisticadas y pues obviamente van precisamente a persuadir a las personas que son más crédulas. Felipe, pues muchas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Caracol Ahora. Gracias a ustedes y espero que tengan un buen día.